Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar en esta nueva etapa que nuestro aprendizaje está basado específicamente en entender cómo funciona nuestra membrana plasmática a nivel celular. Por lo tanto, tenemos en consideración para esta etapa cuatro aprendizajes que son esenciales. El primero es explicar el modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática. En segundo lugar, comprender el significado de la membrana como estructura, la cual se relaciona con el entorno que está rodeando a esta célula de manera dinámica y continua. En tercer lugar, vamos a comprender los conceptos de gradiente de concentración para poder, cierto, internalizar cuando hablamos de un transporte pasivo y o activo. Y finalmente vamos a clasificar los tipos de transporte que ocurren en esta membrana. Comencemos entonces. Como ya sabemos, la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Como tal, ¿cierto? Necesita alimentarse, necesita nutrirse, necesita tener interacción con el medio entorno. En consecuencia, esto lo puede establecer a partir, ¿cierto?, de la membrana plasmática, la cual es una estructura que presenta un comportamiento variable. ¿Por qué se le dice variable? Porque entran y salen sustancias, por lo tanto es conocido como semipermeable o permeabilidad selectiva. Bien, ahora, esta permeabilidad selectiva ya tiene la capacidad de generar en esta célula una interacción entre el medio intracelular y extracelular para mantener la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Recordando, ¿cierto?, lo que vimos en tercero medio. Significa el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Ahora bien, en el año 1972, dos científicos, Singer y Nicholson, logran dibujar por primera vez la membrana plasmática, la cual se conoce hasta el día de hoy como modelo de mosaico fluido. ¿Qué lograron interpretar estos dos científicos en este dibujo? Lo que habían analizado bajo el microscopio de diversas células. Por lo tanto, logran unificar un criterio en común, que era lo que iban observando en muchas fotografías, ¿cierto?, que podían conseguir con un microscopio, y siempre encontraban que en esta membrana plasmática los encontraban proteínas periféricas, ¿ya?, que atraviesan literalmente la membrana plasmática, encontraban glucolípidos, que es una especie química que tiene una parte de carbohidrato y otra que tiene grasa, por algo se llama glucolípido. Encontramos también carbohidratos, encontramos, ¿cierto?, también proteínas periféricas y encontramos colesterol del bueno, porque recuerde que hay dos tipos de colesterol. Por lo tanto, si ustedes se fijan en esta lámina, yo tengo una doble membrana, por así decirlo. Una que va mirando hacia afuera de la célula, por lo tanto mira hacia el exterior, y a esta se le llama extracelular, y otra, ¿cierto?, que mira hacia el interno, por lo tanto se le llama intracelular. En consecuencia se forma una bicapa lipídica. ¿Por qué se forma bicapa lipídica? Si yo puedo agrandar esa fotografía me voy a encontrar con lo que tengo acá, en donde si yo lo puedo particionar, ¿cierto? Acá yo veo la parte extracelular y acá veo la parte intracelular mirando hacia abajo.
En consecuencia, esta particular forma de poder direccionarse tiene como consecuencia la selectividad. Por lo tanto, por aquí deben entrar y salir estructuras de la membrana hacia afuera o ingresar desde el medio externo hacia el interno. Si yo me detengo en poder observar, ¿cierto?, la bicapa, me voy a encontrar con una estructura que tiene una cabecita y tiene una colita que asemeja más o menos, para que ustedes se hagan una idea, con un espermio. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene esa cabecita? Esa cabecita tiene un grupo fosfato, por lo tanto, es la parte de la membrana que es hidrofílica. Fílica. ¿Qué significa que sea hidrofílica? Que es amiga del agua. En cambio, la colita que ustedes ven en este apartado es hidrofóbica. ¿Qué significaba eso? Que es enemiga del agua. Lo voy a poner acá. Es súper difícil escribir acá. Hidrofóbica. Voy a poner hasta la B para que se entienda nomás. Entonces, hidrofóbica, enemiga del agua. Por lo tanto, tiene una parte que es polar, que sería la cabeza, que es la hidrofílica, y la apolar, que sería la hidrofóbica, vale decir, la colita de esta membrana. ¿Bien? Ahora vamos a poder descifrar los componentes, ¿cierto?, que les comenté en la lámina anterior. ¿Cuáles son los componentes esenciales de esta membrana? Son 4. ¿Bien? Son las proteínas, que son de 2 tipos, integrales, ¿ya? Y las periféricas. Tenemos el colesterol, el cual se ubica entre los fosfolípidos y le otorga esta rigidez a esta membrana, específicamente en las células animales. También nos encontramos con glúcidos, ¿ya?, que son oligosacáridos o también llamadas glucoproteínas y glucolípidos, y se encuentran específicamente en el exterior de la membrana, por lo tanto en la cara que va hacia el externo, o sea, al medio extracelular, ¿cierto? Y como no están por dentro, significa que se forma una membrana que es asimétrica, porque si fuera simétrico sería lo interno y lo externo exactamente igual, pero como no lo es, se llama simétrico. Y finalmente nos encontramos con los fosfolípidos. Estos se ubican formando una bicapa lipídica que constituye la matriz de la célula, vale decir, le otorgan la fluidez y presentan comportamientos anfipáticos. ¿Qué significa anfipático? Que tienen 2 polaridades, una que es amiga del agua y la otra que es enemiga del agua. ¿Bien? Veamos entonces, ¿qué características entonces tiene esta membrana? Presenta fluidez, es decir, la membrana no es estática, presenta permeabilidad selectiva, vale decir, es semipermeable, y está formada por 2 bicapas lipídicas, con proteínas insertas, vale decir, estas son las estructuras lipoproteicas. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las funciones? Regula el paso de la sustancia a través de ella, separa un medio químico del otro y regula el contenido interno de la célula o de un organelo membranoso. Porque recuerden que vimos la clase pasada la estructura, ¿cierto?, de organelos, específicamente en cada célula,
pero habían algunas que tenían membrana, por lo tanto también genera este tipo de función. Para poder entender cómo ingresan y cómo salen estas estructuras dentro de esta membrana plasmática, debemos entender en primera instancia lo que es el gradiente de concentración. Fíjense en el dibujo. Si ustedes se fijan, esta sería mi membrana, la bicapa, que tengo en la parte externa. Tengo mayor cantidad de pelotitas. Por lo tanto, desde el punto de vista químico, la concentración es mucho mayor que la que está de forma interna, porque aquí me encuentro con menos pelotitas. Por lo tanto, la gradiente de concentración es la diferencia de concentración de soluto o sustancias disueltas entre dos medios separados por una membrana. ¿Bien? Existen dos formas de poder ingresar estructuras, ¿cierto?, hacia la membrana o viceversa. Y eso lo va a hacer a favor o en contra de la gradiente. Si yo hablo a favor de la gradiente, significa que va de lo que tiene mayor cantidad de soluto a la que tiene menor cantidad de soluto. Por lo tanto, si voy a favor, significa que yo no voy a gastar energía. Por lo tanto, por sí misma puede ingresar hacia la membrana, hacia la parte interna, porque afuera hay más pelotitas que en la parte interna. En consecuencia, yo voy a favor de la gradiente de concentración. Contraria ocurre en esta lámina, en donde yo quiero salir de la membrana hacia afuera. Por lo tanto, si voy de la parte interna, voy a tener menos pelotitas que la parte externa. En consecuencia, voy a ir en contra de la gradiente, vale decir, voy a ir en contra de la corriente. En consecuencia, este se le llama transporte activo, ¿ya? ¿Por qué? Porque va en contra de la gradiente de concentración. En consecuencia, necesito sí o sí gastar energía. Miremos ahora. Si ustedes se fijan, hay una flecha de color negro y me está diciendo que voy de lo que está menos concentrado a lo que, perdón, me dice que voy de lo que está mayor concentración, que está a mayor concentración, y quiero ingresar a lo que está en menor concentración. Por lo tanto, este movimiento es a favor o en contra de la gradiente. Lo está haciendo a favor de la gradiente. ¿Requiere energía? No requiere energía. Por lo tanto, es un transporte del tipo pasivo. Por ejemplo, voy hacia arriba. Entonces, ¿qué me dice la infografía? Que acá abajo, ¿cierto? En la parte interna tengo menos concentración y arriba está más concentrado. Por lo tanto, lo hago en contra de la gradiente. En consecuencia, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Existe, ¿cierto?, un gasto de energía, por lo tanto, hablo de una gradiente, ¿cierto?, que voy en contra de ella y como estoy gastando energía, hablo de un transporte del tipo activo. ¿Bien? Entonces, para ir sintetizando, vimos lo que era la membrana, cómo estaba constituida esta membrana y los tipos de gradientes que existen. Por lo tanto, si voy a favor de la gradiente, hablo de un transporte activo, que esto es sin energía, sin gasto de energía. Y si lo hago en contra de la gradiente, significa que hay un gasto de energía, por lo tanto el transporte se llama activo. ¿Bien? A continuación vamos a ver estos tipos de transporte y cómo se diferencian unos con otros. Pero lo principal es el gasto de energía.
Con energía se llama transporte activo. Sin gasto de energía se llama transporte pasivo. ¿Bien? No se olviden del gradiente porque esto es súper importante para poder entender lo que viene. Vamos entonces. Como les había comentado, hablamos de un transporte pasivo, ¿ya? Cuando existen movimientos de partículas de soluto, vale decir diálisis, o de agua osmosis, a favor de la gradiente de concentración. Por lo tanto, no requiere gasto de energía, vale decir gasto de ATP, y el movimiento de las partículas se estabiliza cuando las concentraciones de una sustancia a ambos lados de la membrana están en equilibrio, vale decir en concentraciones iguales. Bien, por eso es muy importante entender la gradiente de concentración. Si se fijan en este dibujito que está acá, que estoy enmarcando, las pelotitas me están significando a mí la cantidad de concentración. Si yo miro esta parte que está acá, tengo mayor concentración fuera de la membrana que dentro de la membrana. Por lo tanto, lo que va entrando va a favor de la gradiente, en consecuencia no requiere energía para que ocurra este fenómeno. ¿Bien? Ahora, dijimos que esta cantidad de soluto, vale decir estas moléculas, si hablamos de soluto, vamos a hablar de diálisis. ¿Bien? Y si hablamos de agua, vamos a hablar de osmosis. ¿Ok? Lámina. Si se fijan, acá yo tengo gases, tengo moléculas polares, tengo agua, tengo urea, tengo moléculas muy grandes como por ejemplo la glucosa, tengo iones en disolución como el ion potasio, magnesio, calcio, cloro, entre otros, y tengo moléculas polares muy cargadas, como por ejemplo los aminoácidos, el ATP o la glucosa 6-fosfato. En consecuencia, todo esto debe entrar por la membrana plasmática, pero para que esto pueda ocurrir, tenemos diferentes mecanismos. Lo podemos hacer si hablamos del soluto de diálisis y si hablamos de agua, lo hacemos por osmosis. Por lo tanto, me voy a detener en primera instancia a hablar de la diálisis. En consecuencia, este transporte pasivo, ¿ya? Se puede subclasificar y el primero de ellos se denomina difusión simple. ¿Qué quiere decir esto? Que es un movimiento de las moléculas de soluto, vamos a decir diálisis, a favor de la gradiente de concentración, en donde las sustancias atraviesan esta membrana, ¿cierto? Por espacios llamados poros. ¿Quiénes usan este tipo de transporte de difusión simple? Las sustancias pequeñas o apolares, también llamadas liposolubles, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, urea o alcohol. ¿Bien? Entonces, la pregunta acá es, ¿qué elementos son capaces de moverse directamente a través de la bicapa lipídica? Serían tres en este caso: el oxígeno, el CO2 o el alcohol. Si yo tomo lo anterior, específicamente serían las tres porque lo hacen por difusión simple. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con las sustancias que son más grandes, o sea, que tienen mayor peso molecular? ¿Lo pueden hacer directamente por la capa bilipídica? No, ¿verdad? Hablamos de una difusión
facilitada, en donde, ¿se acuerdan que yo les dije al principio en el mosaico fluido que habían proteínas integrales? Pues bien, estas proteínas integrales están para realizar la difusión facilitada, vale decir, se lleva a cabo gracias a las proteínas que están inmersas dentro de la membrana plasmática. Y existen de dos tipos. Las primeras se llaman canales iónicos y la palabra lo está diciendo. Por lo tanto, si hablamos de un canal iónico, ¿qué sustancias van a pasar literalmente por ese vehículo, por esa entrada? Aquellos que son iones como por ejemplo el sodio, el calcio, el cloro, entre otras. Y la segunda forma es a través de un carrier o permeasas que se llaman para sustancias polares de mayor tamaño, como por ejemplo la glucosa. Entonces, si yo tengo sustancias que son con un peso molecular muy alto, bien, lo van a hacer a través de un carrier o también llamada permeasas. Si yo miro la infografía que tienen ahí, tengo A, B, C y D. Habíamos visto la difusión simple y la difusión facilitada. La simple es la letra A, vale decir que son aquellas estructuras que son muy de bajo peso molecular y pueden pasar directamente por la membrana. Y la difusión facilitada se divide en dos. Canal iónico, ¿cierto? La palabra lo está diciendo. Solamente aquellos que tengan carga, ya sean positiva o negativa. Y finalmente por el carrier o permeasa, que van a dejar pasar aquella sustancia cuya masa molecular es muy alta. Por lo tanto, la difusión facilitada sí o sí lo hacen a través de una proteína integral, que puede ser iónica, canal iónico o carrier, para dejar pasar aquellas estructuras que tienen mayor masa molecular. ¿Bien? Y ahora aquí yo les presento también la contras- con, contransporte, por así decirlo. Fíjense acá, tengo la proteína integral, ¿cierto? Y estas pelotitas que están acá tienen que calzar justo en esta estructura para que puedan ingresar a la célula. Y esto se llama syn-porter. Y el antiporter quiere decir que yo tomo una estructura, ¿cierto? Desde adentro, la coloco acá, como lo están viendo ahí, y desde el exterior me alojo en esta parte, ¿cierto? Y de esa manera puedo ingresar. Por lo tanto, se genera como un flip-flop, o sea, ingreso y salida de una sustancia, ¿cierto? Y lo hace a través del antiporter. ¿Bien? Retomo entonces. Vimos la membrana, vimos el mosaico fluido, ¿cierto? Vimos los componentes de la membrana y vimos que tiene dos tipos de transporte, el activo y el pasivo. El pasivo, ¿cierto? Puede ser, hablando del soluto, que estamos hablando de diálisis, y estos pueden ser a través de directamente una difusión simple o utilizando ciertas proteínas integrales que pueden ser iónicas o pueden ser del tipo carrier. Agua. Por lo tanto, aquí hablamos de la osmosis. ¿Qué significa osmosis desde el punto de vista genérico? Significa que el agua, vale decir, el movimiento de estas partículas de agua, van a ir a favor de su gradiente de concentración. Por lo tanto, fíjense acá en esta estructura. Si yo tengo
esto que tengo acá. ¿Dónde tengo mayor concentración? Aquí, ¿verdad? Por lo tanto, el agua va a ir en esa dirección. ¿Para qué? Para igualar literalmente, ¿cierto? O que encuentren en equilibrio ambas estructuras, la parte interna y la parte externa. Por lo tanto, como va a favor de la gradiente de concentración, no requiere ATP. En consecuencia, el agua se moviliza a través de la bicapa de fosfolípidos a favor de la gradiente. En consecuencia, anótenlo de esta manera. El agua siempre se va a mover hacia donde tenga mayor cantidad de soluto. ¿Para qué? Para poder igualar aquellas concentraciones. Por lo tanto, haciendo un recordatorio desde el punto de vista químico, una solución es igual al soluto más solvente. Por lo tanto, voy a tener agua con soluto. Y de esta manera yo puedo encontrar en biología tres tipos de soluciones. Soluciones hipotónicas, significa que yo tengo baja concentración de soluto, porque hipo significa bajo. Solución isotónica significa iso igual concentración de soluto. Y finalmente la hipertónica significa que yo tengo alta concentración de soluto. Por lo tanto, acá yo tengo tres tipos de sustancias. Solución 1, solución 2 y solución 3. ¿Dónde está la solución isotónica? La puedo encontrar en el vaso 1 y en el vaso 2. Son isotónicas porque tienen la misma concentración. Pero a la vez el vaso 2 es hipotónica respecto a la número 3. ¿Por qué? Porque esta tiene menor concentración y esta es mayor concentración. Y finalmente la número 3 es hipertónica frente a la 1 y la 2. ¿Por qué? Porque está más concentrada que las otras dos. ¿Bien? Por lo tanto, pregunta, ¿cuál de los dos medios A o B está más concentrado? Si en el apartado A yo tengo 1000 ml de agua por 10 gramos de cloruro de sodio y en la otra tengo los mismos 1000 ml por 20. Por lo tanto, ¿quién está más concentrado? El B, porque tengo mayor cantidad de soluto que en A, porque tengo la misma cantidad de agua. Ahora, según la información entregada por la imagen, ¿en qué dirección se va a mover el agua? ¿De la que tiene mayor concentración o la que tiene menor concentración? Si lo hace a favor de la gradiente de concentración. Para que queden iguales, como esta está más concentrada, el agua tiene que venir en esa dirección. ¿Para qué? Para que estos 20 bajen, ¿cierto?, su concentración y ambas queden exactamente iguales. Ahora, antes del movimiento del agua, ¿cómo se considera el medio A con respecto al medio B? El medio A es menos concentrado que el B, por lo tanto esto sería hipo y esta sería hiper. ¿Bien? En consecuencia, atendiendo la pregunta, el medio A es hipo con respecto al medio B que es hiper. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, si yo miro una célula del tipo animal, que es una célula eucarionte, fíjense lo que le ocurre a las células. En estado normal, ¿ya? Vale decir que una concentración sea normal. ¿Qué le está ocurriendo a la célula? Nada, porque está en un medio isotónico. Ahora fíjense lo que ocurre
acá. Como que las células se deshidrataron, se achicaron, quedaron como una pasa. ¿Qué le pasa a la pasa literalmente? Se deshidrata, o sea, pierde agua. Por lo tanto, afuera de este medio celular tendría que ser hipertónico o isotónico. Literalmente hipertónico, porque fuera, ¿cierto? La concentración afuera de la célula es mayor que la interna. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el agua? Migra hacia afuera para poder, ¿cierto?, equilibrar la concentración entre ambas. En consecuencia, la molécula de que está dentro de la célula migra hacia afuera, por lo tanto, esta se achica. ¿Se entiende? Y a esto se le llama crenación. Ahora, ¿qué le pasa a la célula cuando yo la tengo al revés? La tengo inmersa en una solución que es hipotónica. ¿Dónde hay mayor concentración? Dentro de la célula. Por lo tanto, el agua ingresa dentro de la célula y éstas se empiezan a hinchar. Por lo tanto, se dice que la célula ha hecho citólisis. ¿Ya? Está más llena de agua que el medio externo. ¿Bien? Ahora, ¿qué le pasa a la célula? Acá tenemos tres plantitas. Una que está, cierto, normal, otra que está con mucha agua y la otra que está sin nada de agua. Si ustedes se fijan, acá hay un equilibrio dinámico, que significa que tengo la cantidad exacta, precisa y concisa de agua. Por lo tanto, no va a haber migración, está en equilibrio. Pero si yo le agrego mucha agua a la planta, que es en este caso, ¿qué está ocurriendo? Hay una turgencia. Y si yo no le agrego agua a la planta, ¿qué le pasa? Una plasmólisis. ¿Bien? ¿Queda claro entonces? ¿Qué hemos visto hasta este momento? Es harta la información, pero no es tan compleja. Vimos el mosaico fluido, vimos lo que tenía cierto de componente esta membrana plasmática y después diseminizamos o esquematizamos, ¿cierto?, los mecanismos de transporte que pueden ser activos o pueden ser pasivos. Dentro del pasivo, que es lo que hemos estudiado durante todo este rato, encontramos, ¿cierto?, al transporte facilitado y al transporte que se hace a través de las proteínas integrales, que son carrier o pueden ser iónicos. Y finalmente vimos el agua, que tiene que ver con la osmosis, y cómo ésta se comporta dependiendo, ¿cierto?, si está en una solución saturada, o sea, isotónica, hipertónica o hipotónica. ¿Bien? Y lo vimos, ¿cierto?, que le pasa al animal y que le pasa a una célula vegetal. Y eso es el transporte pasivo. Ahora vamos a ir al transporte activo. A diferencia del pasivo, que no gastaba energía, este sí requiere un gasto energético llamado de ATP. Existen de dos tipos, mediado por proteínas carrier o llamadas bomba en este caso, y en el segundo mediado por vesículas o transporte en masa. Primero, ¿qué es el transporte activo? Mediado por proteínas carrier o bombas. Es un movimiento de moléculas de soluto en contra de la gradiente de concentración. Por lo tanto, por eso requiere energía, ¿cierto? Las moléculas de soluto utilizan proteínas para ser transportadas y estas proteínas se le llaman carrier, ¿cierto? Que significa movilizarse. El movimiento de moléculas no alcanza el equilibrio y este movimiento tiende a mantener la gradiente de concentración. Ejemplo típico, la bomba de sodio y potasio. Fíjense el esquema. Acá yo tengo el potasio
Y acá yo tengo los colores amarillos que me simbolizan el color amarillo que simboliza al sodio. Fíjense, ¿dónde tengo mayor cantidad de potasio? Internamente. ¿Dónde tengo mayor cantidad de sodio? Externamente. Por lo tanto, hace, ¿cierto?, un carrier, ¿bien? En donde siempre en esta bomba de sodio y potasio entran 3 sodios y salen 2 potasios. Por eso tiene 2 llavecitas ahí. Vamos a la segunda, que es el transporte en masa o mediado por vesículas. Y aquí yo tengo una fotografía, ¿cierto? En donde ingresan, o sea, para sustancias que tienen un tamaño más o menos grande, ya vale decir una masa molecular muy grande, la membrana debe generar un mecanismo especial a través de las vesículas. ¿Se acuerdan que lo vimos también lo que hacía el lisosoma? Que tomaba estas vesículas, las podía eliminar hacia afuera. Por lo tanto, ¿requiere energía? Sí requiere. Y son de dos tipos, endocitosis y exocitosis. ¿Qué significaba endocitosis? Movimiento de materiales hacia dentro de la célula por medio de las vesículas de membrana. Y si lo hago por exocitosis, es el movimiento de este material hacia afuera de la célula por medio de estas vesículas. Si yo lo puedo, ¿cierto?, sintetizar un poquito más, endocitosis es lo mismo que yo haga fagocitosis, o sea, como un Pac-Man, ¿se acuerda? La fagocitosis significa célula comiendo, la célula engulle, o sea, traga desechos, bacterias u otros objetos grandes, ¿cierto? Los cuales son invaginando su membrana plasmática. Por lo tanto, las células que realizan fagocitosis son muy especializadas, como por ejemplo los leucocitos. ¿Ya? Pinocitosis es una especie de endocitosis también, en donde significa célula bebiendo. Por lo tanto, la célula incorpora fluidos del medio externo, ¿cierto?, hacia la membrana plasmática. La pinocitosis la realizan todas las células como forma de nutrición. Otro tipo de endocitosis también conocida es la mediada por receptor. Es la captación de una proteína llamada ligando unida a una macromolécula, como por ejemplo la insulina, a través de un receptor específico de la membrana, ¿cierto? Ambos forman un complejo receptor ligado y este se introduce en la célula formando una vesícula. Y acá tenemos la exocitosis, que corresponde a la salida de sustancias de gran tamaño desde la célula hacia el exterior. Para ello la membrana se repliega generando una evaginación. Gracias a esto, la célula elimina sus desechos o bien secreta sustancias fundamentales como las hormonas. Bien, en síntesis, ¿qué aprendimos o qué se aprendió en esta guía? Que la membrana celular está organizada por bicapas de fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. Vimos el tipo de transporte que puede ocurrir, que son de dos tipos, pasivo y activo. Dentro del pasivo vimos la difusión facilitada, que es la difusión simple, y la difusión facilitada, como les dije,
Vimos la osmosis también y vimos la diálisis. Y por el transporte activo vimos los mecanismos de proteínas carrier y el desarrollado por vesículas. Bien, chiquillos, eso es todo. Espero que les sirva. Vean este video las veces que ustedes estimen conveniente. Y si tienen alguna duda o consulta, ustedes ya saben dónde y cómo ubicarme. Chao, chiquillos, que estén muy bien.